a todo aquel que un día dijo que te amó. ¿Qué tal, gente? El día de hoy vamos a ver la versión americana de una saga de películas que me han estado pidiendo hace mucho tiempo. Así es, estoy hablando de La Maldición, o El Grito, como quieran llamarlo, en la cual varias personas descubren una terrible maldición que involucra a varios espíritus vengativos. La Maldición. La historia inicia contándonos que cuando alguien muere a manos de una poderosa ira, nace una maldición, invadiendo todo el lugar de muerte, y aquellos que se encuentren con ella serán consumidos por su furia. Inmediatamente después de esto, podemos ver a un tipo algo triste y angustiado parado en el balcón de un edificio, y aunque su novia trata de averiguar qué es lo que estaba pasando, este se termina lanzando desde lo alto. Luego de esto conocemos a una chica llamada Yoko dirigiéndose a su área de trabajo, en la cual tenía que cuidar a una anciana con esquizofrenia llamada Emma. Aunque lo súper raro aquí es que mientras realizaba sus tareas diarias, de pronto empieza a escuchar unos ruidos extraños provenientes del ático, y al ir a ver se termina encontrando con un aterrador espíritu. Por otro lado, conocemos a la pareja de novios residentes en Japón, Doug y Karen. Doug por su parte sigue estudiando en dicho país, mientras que Karen ha conseguido un empleo en una oficina de servicio social, donde curiosamente su jefe Alex le entrega el caso de la señora Emma, ya que el asistente social Yoko ha desaparecido sin dejar ningún rastro, por lo que ahora Karen, sin ninguna otra opción, no le queda más que ir a dicho lugar. Minutos más tarde, al llegar a casa, extrañamente Karen encuentra a la señora Emma tirada en el piso, así que de inmediato se dispone a asearla y la deja descansando en su habitación, para luego empezar a limpiar toda la casa. Y aquí empiezan las cosas satánicas, las cosas diabólicas, ya que en una de las habitaciones encuentra un armario sellado con cinta adhesiva, así como también los maullidos de un felino. Razón por la cual retira rápidamente la cinta y se termina encontrando con un viejo libro y un pequeño niño japonés sujetando un gato negro. Muy asustada informa de lo sucedido a su jefe Alex, y mientras espera que este llegue, se dispone a revisar el libro que había encontrado, en el cual misteriosamente se hallaba la foto del hombre que vimos al inicio, llamado Peter, y cuando se acerca a la puerta de salida, encuentra una foto antigua de una familia japonesa, en la cual el rostro de la esposa había sido recortado. De pronto el pequeño niño aparece nuevamente, sujetando los barrotes de las escaleras, y cuando Karen le pregunta cuál es su nombre, este responde que se llama Toshio. En ese momento suena el teléfono y se escucha la voz de una mujer llamada Susan, quien deja un mensaje de voz preguntando por su familia, y mientras Karen escucha este mensaje, una misteriosa mujer pasa por la ventana de al lado rumbo a la habitación de Emma, y al ir a ver extrañamente encuentra a la anciana hablando sola. Pero eso no es todo, ya que en la esquina de la habitación se ve una sombra de cabello oscuro acercándose lentamente, provocando de inmediato la muerte de Emma, mientras que Karen, al ver sus ojos blancos, queda inconsciente. Luego de esto hacemos un flashback donde vemos a la familia de Emma tiempo atrás, llegando junto a su hija Susan, su hijo Matthew y su novia Jennifer para comprar la casa. Aunque lo curioso aquí es que al revisar el lugar, Emma se queda viendo fijamente una habitación en particular. Y mientras todo esto pasaba, en otra de las habitaciones, el encargado de la venta se percata de que una de las bañeras estaba completamente llena, y al intentar quitar el tapón de la tina, una pequeña mano lo sujeta del brazo, dejándolo muy asustado. Aunque para su buena suerte, en ese momento Matthew aparece para informarle que sí comprarán la casa. Algunos días después, Jennifer despierta ya que alguien había tirado su sopa de fideos, aunque lo súper raro aquí es que en el piso se marcan las huellas de un niño, razón por la cual se empieza a seguir por las escaleras, encontrándose con un gato negro, el mismo que segundos después es recogido por unas pequeñas manos, y cuando Jennifer trata de ver de quién se trata, es atrapada en una de las habitaciones. Más tarde Matthew llega a la casa encontrando todo el lugar desordenado, y al preguntar a su madre qué es lo que había ocurrido, esta no dice una sola palabra. Enseguida se dispone a buscar a su esposa en el segundo piso, encontrándola paralizada viendo fijamente el techo.
Pero eso no es todo, ya que por un costado de la cama aparece un pequeño niño japonés, quien se encarga de acabar con la pareja de esposos rápidamente. Luego de esto regresamos al presente, donde Alex, el jefe de Karen, había llegado a la propiedad, encontrando a la señora Emma sin vida y a Karen muy asustada mirando fijamente el techo. Minutos después la policía llega al lugar para llevarse el cadáver de Emma y a la pobre asistente social, mientras que Alex por su parte informa a los detectives todo lo que sabe sobre la situación, como la desaparición del asistente social Yoko, cuya bicicleta se encuentra en el patio de la casa, y también la ausencia de la pareja de esposos Matthew y Jennifer. Luego de escuchar la grabación que había dejado Susan, los detectives se percatan de que el teléfono no se encontraba, y al pulsar el botón de búsqueda, este empieza a sonar guiándolos hasta el ático de la casa, donde al ingresar se encuentran nada más que con los cuerpos inertes de Matthew y su esposa Jennifer, acompañados de una mandíbula humana, de la cual suponen se trata del asistente social Yoko. Al día siguiente en el hospital, Karen es visitada por el detective Nakagawa para que le cuente qué es lo que había pasado. Ella le dice que no recuerda muy bien lo sucedido, pero estaba segura de haber visto a un pequeño niño llamado Toshio, lo cual deja al detective algo preocupado. Mientras que por otro lado, Susan seguía mandando mensajes de voz para su familia, aunque obviamente sin obtener ninguna respuesta, y cuando se dispone a regresar a casa, empieza a escuchar ruidos extraños como si alguien le estuviera siguiendo. Pero eso no es todo, ya que en ese momento recibe la llamada aparentemente de su hermano Matthew, en la cual se puede oír el mismo sonido que se escuchó segundos atrás. Y para empeorar las cosas, desde los pisos inferiores, un extraño ser empieza a subir las escaleras lentamente, razón por la cual Susan acude rápidamente a la cabina de seguridad para pedir ayuda, y cuando el agente se dirige a ver qué es lo que estaba pasando, por las cámaras podemos ver la silueta oscura de una mujer, lo cual provoca que Susan escape muy asustada del edificio en dirección a su departamento, y mientras sube por el ascensor podemos ver nuevamente al pequeño niño japonés. Más tarde Susan vuelve a recibir la llamada de su hermano Matthew, esta vez pidiéndole que le abra la puerta de su apartamento ya que se encontraba afuera, pero al salir, lo único que escucha es el mismo turbio sonido de hace rato, provocando que muy asustada trate de esconderse en una de las habitaciones, pero esta vez una mujer aparece debajo de sus sábanas y finalmente se la termina llevando. Al día siguiente las cosas satánicas, las cosas diabólicas siguen sucediendo, ya que Karen luego de salir del hospital sigue teniendo visiones de este maligno ser, quien se le aparece en el metro de la ciudad y también cuando tomaba una ducha en su casa. Por otro lado, Alex empieza a notar también estos turbios acontecimientos, como el de una mujer caminando por su oficina, la cual resulta ser nada más que el espectro del asistente social Yoko, quien va caminando dejando rastros de sangre. Y al ver un poco más de cerca su rostro, podemos notar que evidentemente ya no tenía su mandíbula, provocando la muerte instantánea de Alex. Karen por su parte ha empezado a investigar sobre Toshio y el pasado de la casa, descubriendo que en ese lugar un hombre acabó con la vida de su esposa e hijo para posteriormente autoeliminarse. Pero eso no es todo, ya que también podemos ver una noticia sobre la muerte de Peter, el hombre que vimos al inicio de la película. Mientras tanto, el detective Nakagawa observa en las grabaciones de las cámaras de seguridad la misma sombra extraña que Susan había visto, lo cual lo deja muy pensativo, ya que tiene ciertas sospechas de lo que realmente estaba pasando. Al día siguiente, Karen continúa con sus investigaciones y consigue llegar al apartamento donde vivía Peter junto a su esposa María, quien luego de responder algunas de sus preguntas, le entrega varias fotos al lado de su esposo, aunque lo realmente extraño es que en todas ellas aparece una mujer de blanco, que todo este tiempo ha estado persiguiendo a Peter.
En ese momento hacemos un flashback donde nos enteramos de que Peter era un profesor de esa ciudad, y lo curioso es que una de sus ex alumnas le ha estado mandando cartas a lo largo de los meses, y como no tiene idea de quién se trata, por curiosidad acude hasta la dirección que le habían dejado, la cual resulta ser la misma casa donde han estado ocurriendo todas estas cosas diabólicas, y como es de esperar, Peter ingresa para descubrir quién es la mujer que le ha estado escribiendo. En ese momento escucha unos ruidos extraños en una de las habitaciones, donde se termina encontrando con el pequeño Toshio, aunque por el momento no dice ninguna palabra, y cuando Peter mira a través de la ventana, el pequeño empieza a gritar. Regresando a la actualidad, Karen se dirige a hablar con el detective Nakagawa para informarle todo lo que había descubierto, quien le responde que lo que estaba pasando no es una simple casualidad, ya que meses atrás, 3 de sus compañeros que estaban investigando el mismo caso habían muerto en situaciones inexplicables, lo cual los deja con la idea de que ellos son los próximos en morir. Más tarde el detective Nakagawa planea cómo librarse de esa maldición, por lo que de inmediato se dirige a la casa con la intención de quemarla por completo, pero justo en ese momento escucha los llantos del pequeño Toshio provenientes del baño, y cuando intenta ayudarlo, su padre Takeo aparece para acabar con él de la misma forma que hizo con su hijo. Por otro lado, Karen al regresar a casa se da cuenta por un mensaje de voz de que su novio Doug había salido a buscarla a la casa maldita, así que de inmediato sale corriendo hasta ese lugar para intentar salvar a su novio. Karen al llegar escucha la voz del maestro Peter, ya que en ese momento empieza a ver a través de visiones todo lo que había pasado anteriormente. Aquí podemos ver cómo Peter encuentra en una de las habitaciones varias fotos de la familia de Toshio, en las cuales su madre Kayako salía con el rostro recortado por alguna extraña razón, y los pedazos pegados con sangre en la pared. Y al revisar su diario personal, nos enteramos de que Kayako era la ex alumna de Peter, quien se había enamorado perdidamente de él, y fue por esa razón que su esposo Takeo se encargó de acabar con ella rápidamente, así como también con su hijo Toshio y su pequeño gato negro, para luego cobardemente acabar con su vida. Y todos estos cuerpos fueron encontrados por el pobre de Peter, quien al no saber qué hacer, se terminó lanzando desde lo alto. Regresando a la realidad, Karen encuentra a su novio tirado en el piso, y cuando trata de sacarlo de esa casa, el cuerpo de Kayako empieza a perseguirla rápidamente, siendo Doug el primero en morir. Enseguida Karen busca la manera de escapar de ese lugar, pero de la nada toda la casa empieza a temblar y Kayako aparece por todos lados. Así que como última opción, Karen se encarga de incendiar toda la casa, a pesar de que este ser maligno trata de impedírselo. Más tarde la policía y las ambulancias llegan para atender esta horrible situación, aunque lo curioso aquí es que Karen ha sido la única sobreviviente, y cuando se dispone a identificar el cuerpo de su novio, el espectro de Kayako aparece detrás de ella, terminando así con esta primera película. La historia continúa con La Maldición 2, algunos años después de los hechos ocurridos anteriormente. Aquí podemos ver cómo una mujer es maltratada constantemente por su esposo, quien le insinúa que le es infiel, y además que nunca puede prepararle bien un almuerzo, razón por la cual la mujer, harta de esta situación, lo manda a tomar una pequeña siesta. Luego de esto pasamos con 3 chicas llamadas Miyuki, Vanessa y la nueva del salón llamada Allison, quienes en son de burla llevan a esta última a ver la casa maldita que ya conocemos. Y como es de esperar, aquí empiezan las cosas satánicas, las cosas diabólicas, empezando porque Miyuki puede ver el agua moverse por sí sola. Aunque justo en ese momento Vanessa aparece y se la lleva para realizarle una broma pesada a la pobre de Allison, la cual consiste en encerrarla por algunos minutos, pero cuando tratan de liberarla de verdad, la puerta misteriosamente no se abre, y en el interior podemos ver aparecer al espectro de Toshio y el de su madre Kayako. Aunque para su buena suerte la puerta se logra abrir y Allison escapa muy asustada.
Por otro lado, en California conocemos a Aubrey, la hermana menor de Karen, la sobreviviente de la película anterior, a quien su madre le informa que su hermana está internada en un hospital de Japón y debe de ir a traerla de regreso. Y bueno, después de seguir las indicaciones, llega hasta el hospital correcto, aunque por el momento nadie le entiende ya que no hablan su mismo idioma. En ese momento se topa con un periodista llamado Eison, quien estaba investigando el caso de su hermana, así que rápidamente la lleva con ella. Aquí Karen le dice que debe de sacarla de inmediato de ese hospital, ya que hay algo que no la deja tranquila. Pero como todo el mundo la cree loca, simplemente la dejan amarrada en una de las camillas. Luego de esto pasamos con la pareja del inicio llamados Trish y su esposo Billy, quienes estaban mudando junto a sus hijos Jake y Lacey a su nuevo hogar. Aunque de vecinos tenían a una familia súper rara conocidos como los Fleming. Regresando con Karen, ella recibe la visita de Toshio y su madre Kayako, y aunque intenta escapar del edificio, este espectro la persigue por todos lados, logrando acorralarla en el último piso. Y justo cuando su hermana y el periodista salen del hospital, el cuerpo de Karen cae aparatosamente. Al día siguiente podemos ver que Allison tiene alucinaciones con los hechos ocurridos el día anterior, pero ella no es la única con este problema, ya que en el cuarto de las regaderas a Vanessa extrañamente se le empieza a caer el cabello, pero eso no es todo, ya que minutos después se encuentra cara a cara con el espectro de Kayako. Mientras tanto, Miyuki y su novio ingresan a un hotel para ver películas, pero como es de esperar, ella también recibe la visita de Toshio y su madre, quienes se encargan de mandarla a una mejor vida. Por otro lado, Aubrey lloraba desconsoladamente por la muerte de su hermana y el no poder regresar aún con su madre, mientras que el periodista Eison revisa periódicos y grabaciones que le hicieron al detective Nakagawa, en las cuales hablaba sobre sus ex compañeros fallecidos y la familia de la casa maldita. Y para empeorar la situación, en la cinta se logra ver el rostro de Kayako, quien justo aparece detrás de él. Esto debido a que él también había ingresado a la casa anteriormente para salvar a Karen del incendio, por lo que ahora junto a Aubrey planean ir a la casa maldita y averiguar lo que realmente estaba pasando. Mientras tanto, el pequeño Jake empieza a escuchar ruidos extraños fuera de la casa y al ir a ver se termina encontrando con uno de sus vecinos caminando a mitad de la noche y buscando curiosamente periódicos entre la basura, los cuales coloca en su ventana al día siguiente. Y mientras Jake y su hermana asisten a la escuela, Trish es sorprendida a mitad de una llamada por su esposo Billy, ya que últimamente cree que su pareja le está haciendo infiel, lo cual provoca una inmensa ira hasta el punto de lastimarse él mismo. Regresando con Aubrey y Eison, ellos llegan hasta la casa maldita, y como él es todo un caballero, no permite que su acompañante ingrese, ya que puede ser peligroso. Aquí Eison empieza a revisar sigilosamente la casa, topándose con el viejo armario sellado con cinta, y como es de esperar, empieza a abrirlo rápidamente. Pero mientras esto pasaba, desde el exterior, Aubrey observa la silueta de una mujer, razón por la cual intenta ingresar de inmediato, y aunque se escucha la voz de su hermana Karen diciéndole que no ingrese, una diabólica mano la teletransporta al interior. Por otro lado, Eison se había encontrado con el antiguo diario de Kayako, el cual ya hemos visto anteriormente, y al escuchar los gritos de su amiga, decide mejor retirarse del lugar. Al día siguiente, Allison y Vanessa son llamadas a la dirección, ya que hasta el momento su amiga Miyuki sigue desaparecida. Y mientras la directora trata de calmar a Allison de uno de sus ataques de pánico, Vanessa empieza a ver nuevamente cosas extrañas, como los pies del pequeño Toshio y la mano de Kayako. En ese momento trata de pedir ayuda usando su celular, pero lo único que escucha son los maullidos de un gato, y cuando intenta usar un teléfono público, se escucha el aterrador sonido de Kayako.
Mientras tanto, Eubrey y Aeson revisan el misterioso diario que habían encontrado y como estaba escrito en otro idioma, acuden con un amigo suyo para que les preste su ayuda. Este les revela que los escritos son rituales que la madre de Kayako realizaba, ya que ella era una medium. Pero eso no es todo, ya que al realizar los exorcismos y extraer los malos espíritus, esta medium se encargaba de pasarlos a su propia hija, es decir, a la pobre de Kayako. Más tarde, mientras Eubrey descansaba tranquilamente, Aeson ingresa a una de sus habitaciones para ver las fotografías que había realizado. Una mala idea, ya que en ese momento se empieza a escuchar el sonido estremecedor de Kayako, quien lentamente sale del agua para mandar a dormir al pobre periodista. Al día siguiente, su cuerpo es encontrado por Eubrey, quien de inmediato trata de sacarlo de ese lugar. Pero al momento de tener contacto, este ser diabólico aparece, consiguiendo que la pobre escape muy aterrorizada. Por otro lado, Jake, al escuchar nuevamente ruidos extraños, se dirige a la casa de los Fleming a ver lo que sucede, encontrando todo el lugar desordenado y la misteriosa mujer en una de las habitaciones, tratando de esconderse de alguien. Por la mañana siguiente nos topamos con la escena del inicio de la película, donde un Billy consumido por los celos regaña a su esposa por no prepararle un buen desayuno, y bueno, ya sabemos el resto. Mientras tanto, Eubrey, siguiendo las pistas del ya fallecido Aeson, descubre la dirección de la madre de Kayako y como última opción acude hasta ese lugar para poder terminar con la maldición. Aquí la anciana le revela que anteriormente las personas iban a buscarla llenas de dolor y sufrimiento, con el fin de que ella las pueda liberar, y toda esa energía negativa se las pasaba a su pobre hija, quien a lo largo de los años ha mantenido encerrados en su cuerpo todos esos malos espíritus, hasta que fue asesinada cruelmente por su esposo Takeo, convirtiendo su cuerpo en una maldición. En ese momento la anciana ve a Eubrey convertirse en el cuerpo de su hija, quien enseguida se acerca para acabar con ella, y Eubrey, al notar todo esto, no le queda más opción que retirarse e informar a su madre todo lo que estaba pasando, quien lo único que hace es culparla por la muerte de su hija, razón por la cual Eubrey se termina despidiendo para luego dirigirse a la casa maldita, aunque lo curioso aquí es que al ingresar puede ver a su hermana Karen subiendo las escaleras, es decir, acontecimientos previos a su muerte, y cuando intenta ir tras ella, se encuentra con el señor Takeo, en el preciso momento en el cual descubre que su esposa Kayako está enamorada del profesor Peter. Pero lo súper turbio aquí es que Takeo empieza a hacer con Eubrey lo mismo que le hizo a su esposa, encargándose de acabar con ella rápidamente. Por otro lado, Jake, al regresar a casa, se encuentra con el cuerpo inerte de su padre, al igual que el de su hermana cerca de la bañera, y cuando su madre Trisha aparece, de pronto es jalada por las pequeñas manos de Toshio. En ese momento intenta salir de la casa muy deprisa, pero se termina encontrando con la extraña mujer en los pasadizos, quien resulta ser nada más que la pobre de Allison, quien al tratar de huir de Kayako, llevó la maldición a todo el edificio. Y mientras Jake la culpa por la muerte de su familia, este ser maligno aparece por las escaleras para encargarse de acabar con Allison. Y cuando creíamos que todo había terminado, Kayako regresa para terminar con la vida del pequeño Jake, o al menos eso parece, ya que en la tercera película podemos notar que este había sobrevivido y ahora se encuentra internado en un hospital psiquiátrico, pidiendo constantemente a su psicóloga, la doctora Sullivan, que lo dejen salir, ya que Kayako no tardará en acabar con él, al igual que hizo con su familia. Y aunque los doctores no creen nada de lo que dice, a los pocos segundos Kayako aparece para encargarse de eliminar al pequeño Jake. Luego de esto conocemos a la hermana menor de Kayako llamada Naoko, quien al enterarse de los hechos ocurridos con Jake y los demás, decide mudarse para tratar de detener la maldición. Por otro lado conocemos a Max, el gerente del edificio donde murió la familia de Jake, quien ahora está tratando de vender el inmueble a toda costa. Él vive junto a su hermana asmática llamada Rose y otra de 19 años llamada Lisa.
Mientras tanto, en uno de los apartamentos del edificio, una vecina llamada Brenda se dispone a tomar una ducha, pero en ese momento Toshio la mete a la bañera y el espíritu de Takeo Saeki se encarga de acabar con ella. Al día siguiente, Naoko llega al lugar y es muy bien atendida por Max, quien enseguida le muestra el apartamento en alquiler, aunque lo curioso es que Naoko empieza a sentir la presencia de su hermana. Más tarde nos enteramos de que Lisa planea abandonar la casa e ir a vivir con su novio Andy, pero desafortunadamente se termina encontrando con el pequeño Toshio en las escaleras, aunque ella no es la única que ha empezado a notar cosas extrañas, ya que otra inquilina llamada Gretchen se encontraba pintando un cuadro de lo más normal, hasta que de pronto su pintura es destruida por Kayako, quien segundos después aparece para encargarse de acabar con ella. Por otro lado, Lisa va a buscar a la psicóloga del pequeño Jake para preguntarle cómo este describía a Toshio antes de que muriera, ya que tiene la sospecha de haberlo visto. Aquí la psicóloga le muestra una foto de Kayako y su familia, confirmando así que a quien vio por las escaleras fue al pequeño Toshio, pero su rostro cambiaría al enterarse de que todos ellos estaban muertos. Luego de esto podemos ver que la pequeña Rose antes de dormir también ha empezado a ver a este espíritu maligno, pero eso no es todo, ya que la doctora Sullivan al revisar las cámaras de seguridad también lo puede ver sentado en medio del pasadizo, y cuando acude a cerciorarse personalmente, Kayako aparece detrás de la puerta y empieza a perseguirla, para luego tronarle el cuello de una manera brutal. Al día siguiente, Naoko decide hablar con Lisa para contarle todas las muertes que han ocurrido a lo largo de las películas y la maldición que se ha esparcido por el edificio, y la única forma de acabar con todo esto es haciendo un ritual en la habitación 305, donde murió la familia de Jake, y para esto necesita la ayuda de Rose y Lisa, pero como es de esperar, ella por el momento se niega rotundamente. Mientras tanto, en el edificio, Max observa un líquido oscuro en el techo, procedente del apartamento donde vivía Gretchen, cuyo cuerpo sin vida es encontrado minutos después por Max. Más tarde, Lisa le cuenta a su novio Andy todo lo que estaba pasando en el edificio, y además le informa que ya no viajará a Nueva York como lo tenían planeado. Luego de esto, Andy ve a un niño corriendo por las escaleras, y como es de esperar, lo termina siguiendo hasta la habitación 305, donde Kayako se encarga de acabar con él. Y mientras todo esto pasaba, podemos ver a Max comportarse de una forma extraña, como si estuviese poseído por algo, e incluso lleno de ira bota a Lisa de su casa, demostrando un comportamiento violento y agresivo. En ese momento, Lisa se encuentra con el espectro de Kayako en medio del pasadizo, así que como última opción decide pedir la ayuda de Naoko, quien le dice que rescate a su hermana, ya que ahora es peligroso que siga viviendo con Max, y bueno, con un poco de suerte consiguen lograrlo. Enseguida ingresan a la habitación 305 para iniciar con el ritual sagrado, pero lo turbio aquí es que para terminar con la maldición, la sangre de Kayako debe de ser bebida por la pequeña Rose, ya que ésta necesita ser purificada. Aquí Lisa, al ver todo esto, se niega rotundamente, y cuando intenta salir de la habitación, Max, poseído por el espíritu de Takeo, aparece para intentar acabar con Naoko, es decir, repetir el mismo homicidio de Kayako y Eubrey de la segunda película. Y bueno, a las finales Naoko tropieza y se rompe la pierna, para luego ser fileteada con un cuchillo a manos de Max. Por otro lado, Lisa y su hermana son perseguidas por el espíritu de Kayako hasta una de las habitaciones, la misma donde encuentran el cuerpo sin vida del pobre de Andy, y cuando Lisa acude a abrazarlo entre tantas lágrimas, su cuerpo se convierte en el de Kayako. En ese momento, Rose, en medio de la desesperación, decide tomarse la sangre de Kayako, justo antes de que se encargue de matar a su hermana, causando también de que Max retome el conocimiento, y mientras se lamenta por todo lo que había ocasionado, podemos ver que algo se acerca desde la puerta. Este era nada más que el espíritu maligno de Naoko, quien al ser asesinada por Max, se había creado una nueva maldición, la cual enseguida se encarga de acabar con él. Horas más tarde, la policía llega al lugar para llevarse todos los cuerpos, y cuando Lisa abraza a su hermana diciéndole que todo va a estar bien, podemos ver que ella se convierte en el espíritu de Kayako, terminando así con la versión americana de la maldición. Ir a matar a todo aquel que un día dijo
dijo que te amó.